Bienvenidos sean, amantes del terror. En esta ocasión les traigo la cuarta parte de la historia escrita por Fernando Iglesias Meléndez. Hay un extraño periódico que solo se entrega a medianoche. 11:59 p.m. Esta vez me senté detrás de mi puerta principal. Los últimos días habían sido lo suficientemente malos como para volverme un poco más cuidadoso. Seguía tomando aspirinas para evitar la migraña que había comenzado tan pronto como la luz de mi pórtico se apagó el viernes por la noche. No dejaría nada más al azar. Ha habido muchos comentarios pidiéndome no salir cuando llega el periódico, diciendo que tal vez eso fue lo que causó que el juego del borde se volviera real. No lo sé. Tampoco sé si tiene razón la gente que dice que la acción de leer el periódico es lo que está causando que cambien las cosas. Pero no puedo detenerme. Todavía no. Necesito leer el periódico para comprenderlo, para entender cuánto sabía mi padre y qué tanto lo afectó. Había perdido contacto con mi papá. El funeral había sido muy duro para él. Había sido duro para todos nosotros. Se aisló después de eso. Ni siquiera quería que estuviera ahí para el Día de Acción de Gracias o para Navidad. Hubo una cosa que dijo, algo sobre lo cual he estado pensando. Dijo, fue mi culpa. Se refería al periódico de la medianoche. ¿Acaso pensaba que leerlo le había hecho algo a mi mamá? Ahora él también se fue. Los doctores dijeron que había recibido varias heridas. Algunas eran antiguas y ya habían sanado. Autolesión era lo que sospechaban, así como algún tipo de colapso mental. Cuando llegué ahí, la mayoría de los espejos estaban cubiertos, los habían quitado o los habían roto. La pantalla de su televisión estaba cubierta con un cartón y escondida debajo de un edredón. Sigo revisando entre las notas de mi papá. Debe haber cientos de ellas. La mayoría no tienen ningún sentido. Tan solo palabras desordenadas. He luchado bastante por descifrarlas a causa de su caligrafía. 11:59. Era hora. Una vez más no me sentía preparado. Una vez más sentía que estaba haciendo algo estúpido. Pero no tenía elección. A medianoche, en punto, la luz de mi pórtico se apagó. A través del ojo de la cerradura pude ver el ya familiar parche de tinieblas formarse en el tapete de bienvenida. Entonces parpadeé y las luces se encendieron de nuevo. Ahí, donde siempre se encontraba, había un nuevo ejemplar del periódico de la medianoche. Abrí la puerta principal y dudé. Estaba mirando el atado de páginas negras con el mismo respeto cauteloso que se reserva para los animales peligrosos y las piezas de maquinaria que podrían devorarte. No acercas la mano a un picador de carne. No intentas sujetar a un mapache o a una rata con las manos desnudas. Pero caminé hasta él y de todos modos tomé el periódico de la medianoche. En cuanto sentí sus páginas tocar mi piel, se me ocurrió que debería haber usado guantes. Da igual. Probablemente no habría ninguna diferencia. Iba a leerlo, y eso probablemente era peor.
Repetí lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una especie de ritual. Llevé el periódico adentro, lo coloqué en el escritorio en la oficina de mi papá y usé el cuchillo de la cocina para cortar el cordón. El papel se desenrolló a sí mismo, lentamente, y el titular se presentó ante mí. El hambre, histeria colectiva o enfermedad desconocida. Después de que una serie de extraños eventos acontecieran hace algunos pocos días, los oficiales de gobiernos y profesionales de la salud se encuentran luchando para tratar a los residentes de un pequeño pueblo al norte de Nueva York. Por petición propia, el nombre del pueblo no se mencionará en ninguna publicación. Comenzó lentamente. Unos pocos reportes extraños comenzaron a emerger en las cuentas de redes sociales de muchos de los residentes del pueblo. Algunos se presentaron como tiernos. Mi pequeñito estaba tan hambriento que se metió a la alacena y se comió media caja de su nuevo cereal, escribió una joven madre. Otros se presentaron con un tono cómico. Si llego a comerme otra hamburguesa, voy a terminar como ese chiquillo púrpura de Willy Wonka, escribió una chica. Por último, en aquel primer día, algunas personas escribían con preocupación: mi bebé no deja de beber leche. Ya van 4 biberones y sigue llorando como si tuviera hambre. ¿Qué puedo hacer? Parecía ser que, lentamente, todo el pueblo estaba sufriendo un caso monstruoso de hambre. Las órdenes a domicilio se fueron hasta las nubes. Los supermercados se abarrotaron. Con cada hora que pasaba parecía que nadie era inmune a la repentina aparición de hambre paroxística. Y estaba empeorando. La gente encerrada en su casa devoraba todo su botín. Algunos incluso se comieron las especias crudas y la basura. Lo que sea que tuvieran a la mano intentaban tragarlo. Cualquier cosa que calmara la persistente, interminable y dolorosa sensación en sus estómagos. Los residentes apenas pudieron dormir las primeras noches, eligiendo en su lugar seguir comiendo cualquier cosa en la que pudieran poner sus manos. Pronto, conceptos tales como el autocontrol y las normas sociales parecían desmoronarse. Los empleados de restaurantes dejaban a los clientes sin ser atendidos mientras asaltaban la cocina e incluso el congelador, comiéndose la comida y los ingredientes crudos. Los negocios locales que no servían comida fueron abandonados, y aquellos que sí la servían se vieron saturados. La gente apenas podía llegar a la puerta principal, sentándose en las aceras con su botín y devorándolo en ese lugar. El único hospital del pueblo estaba a reventar. Los pocos afortunados que podían conseguir a un doctor para sí mismos fueron sometidos a una enorme batería de exámenes médicos. Cada posible afección fue investigada, desde parásitos como céstodos y condiciones neurológicas hasta colapsos psicológicos. Y en todos los casos la evidencia era inconclusa. El suministro de agua del pueblo fue examinado en busca de cualquier cosa fuera de lo ordinario, pero no hubo ningún resultado. No pasó mucho tiempo antes de que la violencia emergiera. La comida comenzaba a escasear y cualquier cosa, incluso la comida para perros, incluso los basureros detrás de las carnicerías, incluso las jaulas de las tiendas de mascotas, eran opciones válidas. La gente comenzó a pelear por sobras en la calle. Pronto los puñetazos y los objetos contundentes dejaron de ser suficientes. Tardó bastante hasta que alguien finalmente sacara un cuchillo o un arma de fuego. Pero los cuchillos y las armas de fuego eran de esperarse, hasta cierto punto.
Lo que no era de esperarse, lo que era completamente indecible, fue cuando la gente comenzó a usar sus dientes. Fue en menos de una semana cuando comenzó, y una vez empezó, fue como si se cruzara una línea. Una persona lo hizo, así que se volvió una alternativa para todos. Montones de ropas deshechas y ensangrentadas se volvieron un paisaje común. A los residentes pronto se les unieron varias personas de fuera de la ciudad, familiares preocupados y amigos, las agencias de seguridad, médicos expertos. La mayoría de esta gente nunca volvió a ser vista, y los que sí, ya formaban parte de lo mismo. Entre todo esto, unas pocas cuentas de redes sociales se mantuvieron activas. La mayoría eran incoherentes o completamente silenciosas, simplemente dando me gusta a cualquier cosa relacionada con la comida, y pronto simplemente dando me gusta a cualquier cosa que mostrara a una persona o a una mascota. No obstante, una cuenta contenía escritos lo suficientemente coherentes en esta publicación. Todo lo que comes tiene alma. Escribió el usuario anónimo. La consumes cuando la comes. Ahora podemos comer mucho más. Comer algo y absorberlo. Podemos comer la vida misma si continuamos. Algunos se comen el suelo y se vuelven parte de este lugar. Si el sol bajara, también lo podríamos comer. Los reportes del pueblo desde entonces han dejado de llegar. Las fuerzas del orden locales han establecido una barricada alrededor del área, aislando de manera efectiva el pueblo del resto del mundo. También ha habido avistamientos del ejército, con algunos rumores declarando que se han podido escuchar disparos y explosiones. Es preocupante entonces que haya habido una tendencia en publicaciones de redes sociales sobre hambre incontrolable en los pueblos aledaños. Los oficiales del gobierno han declarado que no hay nada de qué preocuparse. Estas publicaciones son parte de un frenesí de redes sociales. Una enfermiza broma, dijo un representante cuyo nombre solicitó no apareciera. La gente del pueblo está siendo tratada y no hay absolutamente ningún peligro de que otras localidades padezcan la misma condición. Tan pronto como terminé de leer, me alejé del escritorio de mi papá, como si repentinamente hubiese estallado en llamas. Este era peor que el juego del borde, peor que el doctor de la remoción, peor que la chica nueva. Si este llegara a volverse real, era impensable, horrible. Tomé la bolsa de basura de la cocina y usé el cuchillo para arrojar en ella el periódico de la medianoche y los trozos del cordón. Llevé la bolsa al patio trasero y retiré la tapa del asador. El periódico de la medianoche hizo un ruido seco cuando impactó con las barras de metal. Destapé la botella y la giré, antes de que el fluido para encendedor saliera de ella. Las páginas negras comenzaron a romperse en pequeñas motas y a flotar. Esparcí el fluido para encendedor de todos modos, pero para cuando encendí la parrilla, ya no quedaba nada.
El periódico de la medianoche se había desvanecido en segundos, rompiéndose en trozos tan pequeños que ni siquiera pude ver cuándo empezaron a volar. Colapsé en el sillón de la sala de estar de mi papá. La migraña volvía con todo su poder. Tenían razón. No debería haberlo leído. Debería haber escuchado a mi papá, porque cuando encendí la televisión ya estaba el canal de noticias y estaban hablando sobre varios encuentros con un extraño hombre, uno que declaraba ser un doctor. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún relato. Puedes enviar tus historias al correo que aparece en pantalla. Han escuchado al fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.